Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política. Un ratito les vamos a contar todos los cruces que están ocurriendo en las últimas horas entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, ¿no? Con un eje que viene estructurándose alrededor de la situación económica del dólar y sobre una eventual devaluación, que nosotros venimos explicando es inevitable. El tema es cómo se hace, de qué magnitud es esa devaluación y qué traslado a precios hay sobre esa devaluación, que es inevitable no porque vaya a gobernar a partir del 10 de diciembre o Scioli o Macri, sino por lo que ha dejado el kirchnerismo, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Ahora vamos a enfocar al punto. Pero eso se ha hecho eje de campaña del oficialismo. De hecho, es el único criterio unificador de toda la campaña del oficialismo, ¿no? Que muestra algunas grietas importantes, algunos cruces incluso fuertes entre Scioli y Aníbal Fernández, la propia presidenta que sale a cruzar varias cosas que dice Scioli tratándose de diferenciar del gobierno nacional, Delía que le pide, escuchen bien, a Aníbal Fernández que guarde silencio para no perjudicar a Scioli. Bueno, ahí hay un montón de cosas que no cierran en la campaña del oficialismo, pero han logrado vertebrar un punto en el cual hay coincidencias entre todos, que Macri llega al gobierno con la idea de producir una mega devaluación, una fuerte suba del dólar oficial, que eso significaría un impacto y una estampida inflacionaria adicional al 25% de inflación que tenemos este año, que eso produciría a su vez un golpe muy fuerte sobre el poder adquisitivo de los salarios y retraería sostensiblemente de manera importante el consumo, ¿no? Bueno, ese planteo se ha estructurado como parte principal de la campaña del oficialismo. Y la pregunta es, bueno, si es así, cosa que ningún economista hoy puede saber. Lo que sí estamos viendo es que hoy el dólar paralelo, el dólar blue, el dólar de la calle, cayó fuertemente, cayó a 14,50, incluso por abajo 14,40, cuando hace poco más de una semana estaba en los 16 pesos. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que la idea de que Macri tiene chances ciertas de ganar el balotaje, después lo van a ver, han circulado 3 encuestas coincidentes en la idea de que hoy Macri tiene una ventaja más o menos importante sobre Scioli rumbo al balotaje, más allá del desprestigio de las encuestas, es el instrumento que toman muchos para tomar algunas decisiones, y lo que importa ahí no es la diferencia, si son 8 puntos de diferencia, 10, 5 o 12, sino la tendencia, y la tendencia es coincidente de que, salvo que ocurra algo imprevisto, que puede ocurrir el próximo domingo en el debate o en estas 2 semanas, 13 días que queda de la campaña, bueno, Macri tiene muy buenas chances para poder ganarle el balotaje a Scioli. Eso ha provocado la caída del dólar paralelo. Hoy cayó 70 centavos. ¿Por qué? Porque hay una parte de la clase media que está comprando muchos dólares baratos, el dólar oficial, el dólar ahorro que vende el gobierno. El gobierno en 5 días de noviembre ha vendido casi 700 millones de dólares. Gran parte de eso se lo vendió como dólar ahorro, como dólar subsidiado, el tipo de cambio oficial más un 20%, a un sector de clase media y clase media alta, aquellos que ganan más de 11.000 pesos mensuales de bolsillo. Lo que ocurría hasta ahora es que aquellos que compraban el dólar subsidiado lo atesoraban, se lo guardaban. Bueno, lo que ha pasado en los últimos días, y hoy muy notoriamente, es que en vez de atesorarlo lo venden. ¿Por qué? Porque Macri está diciendo, voy a ir a un solo dólar, a un solo tipo de cambio, levantando el cepo apenas asuma el 10 de diciembre, y ese dólar único que va a haber en la Argentina va a ser un dólar que va a estar por debajo del dólar paralelo. Macri y sus economistas vienen insistiendo que un dólar a 16 pesos en la Argentina es carísimo, pero va a estar por encima del dólar oficial, que es el dólar que ha quedado barato, el dólar de 9,50. Y eso hace, por lo menos le creen, a aquellos que compran dólares. Recuerden que los que están comprando dólares son alrededor de 1.200.000 personas, que es el segmento de la clase media que tiene capacidad de ahorro y que puede acceder a este dólar ahorro. Bueno, ese segmento de la población, que además en buena medida tiene atesorados dólares en el colchón o en las cajas de seguridad, al parecer le creen a Macri y por eso están vendiendo
en el dólar paralelo, en las cuevas financieras, el dólar ahorro para hacerse una diferencia, en vez de atesorarlo. Entonces esa es la paradoja, el gobierno lo acusa de mega devaluador a Macri, que se viene con una mega devaluación, pero Macri les está haciendo el efecto Macri que baje el dólar paralelo, el dólar blue, cosa que el gobierno no conseguía hace más de un mes bajarlo por debajo de los 15 pesos. Bueno, esto significa que si Macri aplica una devaluación, una fuerte suba del dólar oficial, ¿no tiene ningún problema? No, esto significa que si Macri gana la elección y es el próximo presidente, tal vez no tenga uno de los problemas que hay en la economía argentina, que es la falta de dólares. Tal vez a Macri no le falten dólares. Tal vez si Macri logra vertebrar un plan económico que genere confianza, bueno, va a generar la idea de que con un único dólar levantado el cepo, aquellos que tienen dólares en el colchón los vendan y que las reservas del Banco Central, que hoy están prácticamente vaciadas, puedan recomponerse. Es decir, ese problema Macri podría llegar a no tenerlo. Y es más, podría tener muchos dólares sin estar tirando la toalla con los fondos buitre o pasando la gorra en los mercados de capitales. Porque en la Argentina hay muchos dólares. El problema es que los dólares no tiene el Banco Central. Los dólares están en los colchones, en la caja de seguridad, los tienen los argentinos, que se han llevado 70.000, 80.000 millones de dólares en los últimos años fuera del sistema. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Macri? Bueno, el problema es que si sube el dólar oficial de 9.50 a 14 pesos, digamos, porque hace poco decíamos 16, pero obviamente no va a subir más de lo que está hoy el paralelo, que es 14,40, 14,50. Bueno, si sube de 40% el dólar oficial, el riesgo es que esa devaluación se traslade a precios y que Argentina tenga, por ejemplo, el año que viene 20 puntos más de inflación. Y de 25 pasemos a 45. Y si eso ocurre, obviamente es un problema grave desde el punto de vista político y social, porque significaría, acá está Julio Pimato, reabrir todas las paritarias con todos los sindicatos parándose de manos y reclamándole al gobierno una recomposición por encima de esa inflación que se disparó. Ahora, ¿es un riesgo? Sí, es un riesgo. Es un riesgo porque, de hecho, muchas de las devaluaciones de las últimas décadas en Argentina, por lo menos la mitad de la suba del dólar, se transfirió a precios en el primer año, los primeros 6 meses. Ahora, ¿qué alternativas hay? Bueno, ir llevando el dólar, devaluar lentamente, devaluar gradualmente, que es lo que dice Scioli. Bueno, pero si Scioli no consigue los dólares porque no le creen o porque no consigue abrir una ventanilla de financiamiento externo, termina devaluando bruscamente y mal, digamos, sin un plan. Y eso termina, y es el gran riesgo que tiene el próximo gobierno, sea Scioli o Macri, en el ajuste de Kicillof del año pasado, que subió el dólar 26% y 13 puntos se fueron a más inflación. La inflación pasó del 25 al 38%. Lo que hay que tener en claro acá es que Cristina deja un Banco Central vaciado. Miren las reservas del Banco Central. Es decir, acá no estamos discutiendo entre cuál sería la receta ideal y qué es lo mejor que pueda hacer el próximo presidente. Acá estamos discutiendo, bueno, cómo se sale inevitablemente de la situación que deja Cristina. Las reservas hoy del Banco Central son 26.300 millones de dólares. Van a ser menos cuando se vaya Cristina el 10 de diciembre, porque todos los días el Banco Central vende 110, 120 millones de dólares como hoy. Hoy encima pagó un vencimiento de deuda de casi 300 millones de dólares. Pero además de esto hay 3.000 millones de dólares que ya están comprometidos a los acreedores y están en una cuenta que no es del Banco Central, sino que son de los acreedores, lo tienen bloqueado Griesa. Es decir, que Argentina tiene menos dólares hoy en sus reservas de lo que tenía en el año 2006. Pero hoy hay circulando en la economía argentina 560.000 millones de pesos para respaldarlo con esta cantidad muy poquita de reservas. En el 2006, cuando estaba Kirchner, que tenía esta cantidad de reservas, un poquito más, había solo 70.000 millones de pesos dando vuelta en la economía argentina. Entonces, el gran problema que tiene hoy quien vaya a asumir el próximo 10 de diciembre es que si uno tuviera que respaldar con dólares de las reservas todos los pesos que hay en los bolsillos de los argentinos, bueno, el tipo de cambio es de 20 pesos. La novedad de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina es que el paralelo que siempre vino siguiendo desde que se puso el cepo al dólar, esta relación de lo que se llama el dólar convertibilidad, la cantidad de pesos circulando versus los dólares que hay en el Banco Central, siempre el dólar paralelo estuvo alrededor de esa relación. Cuando el año pasado esa relación daba 10, el dólar paralelo estaba alrededor de 10.
Cuando antes daba 8 y el paralelo y el oficial estaba en 6, bueno, ahí estaba el paralelo. Bueno, la novedad hoy es que el dólar paralelo está muy por abajo de lo que se llama el dólar cobertura. Es decir, si vamos al respaldo real que hay de los pesos circulando en la economía argentina, bueno, ese número hoy da arriba de 20 pesos. Y el dólar paralelo hoy está en 14,40. Es decir, que hay una chance de que generando confianza o reputación no haya necesidad de tener tantos dólares en la reserva del Banco Central. Y eso, la verdad que es interesante pensando hacia adelante, porque Argentina hoy tiene, volvamos a la placa anterior, muy poquitas reservas en el Banco Central. Y eso es lo que lleva a todos a decir, bueno, el que viene inevitablemente tiene que devaluar. No solamente porque tiene estas poquitas reservas, las mismas que había hace 9 años atrás, sino porque 40%, 45% de estas reservas son yuanes chinos, que no se le puede vender a partir de diciembre a la clase media para que vayan por ventanilla a llevarse el dólar ahorro los yuanes chinos, son yuanes chinos, no son dólares reales. Y así hay muchas cosas en esta reserva que no son dólares billetes. Cristina terminó de liquidar lo último que quedaban en las reservas del Banco Central para evitar una devaluación. Lo que ahora están discutiendo tanto Scioli como Macri es cómo se hace la devaluación. Esa es la discusión de fondo. ¿Quién hace una devaluación exitosa? Es decir, ¿quién logra no solamente hacer una devaluación de una vez y estabilizar el dólar en un valor, 12, 13, 14 pesos, pero de una vez y que quede ahí, que después no se siga disparando y demás, que pueda bajar, subir un poquito, pero estabilizar el dólar con las poquitas reservas que hay en el Banco Central? Y más importante aún, ¿quién logra después de esa devaluación que la inflación no se dispare y se coma el poder adquisitivo de los salarios, como ocurrió en el 2014? Que terminamos un año con inflación del 38-40% y los salarios subiendo el año pasado al 30% después de la devaluación de Kicillof. Esa es la discusión hoy en la economía argentina. Se ha metido en el medio de la campaña política. Mira el informe. A 13 días de la definición presidencial, la devaluación del peso se convirtió en el tema principal de la campaña electoral. Jugado a todo o nada en su intento de retener el poder, el oficialismo asegura que si gana en la segunda vuelta, no habrá cambios bruscos en la cotización del dólar. En su andanada de promesas, Daniel Scioli sorprendió a todos el fin de semana. Dijo que si es electo presidente, garantizará que la divisa estadounidense no supere los 10 pesos en enero de 2016. El candidato del Frente para la Victoria aseguró además que Mauricio Macri planea debutar en el gobierno con un cóctel de ajuste y devaluación. ¿Qué es la devaluación si no es un ajuste? ¿Usted está de acuerdo? Habrá una devaluación del 40%. Yo no. Yo quiero alertar a los argentinos la consecuencia de esto. La respuesta de Mauricio Macri no se hizo esperar. El candidato opositor afirmó que Scioli miente y reiteró que la primera medida de un eventual gobierno del Frente Cambiemos será liberar el cepo cambiario. En medio de una campaña plagada de contradicciones en el oficialismo, la presidenta de la Nación salió a coincidir con Scioli. Cristina publicó en Facebook una nota de página 12 que sostiene que si Macri gana el 22 de noviembre, debutará con una mega devaluación del 60%. Con reservas escasas en el Banco Central, cualquiera sea el presidente electo, estará ante la disyuntiva de devaluar en forma brusca o gradual. Macri admite que en su gobierno el dólar oficial va a subir y el blue va a bajar, pero afirma que no habrá estampida de precios porque el dólar más alto ya fue incorporado. Sin embargo, el riesgo existe. Una devaluación que dispare la inflación, reabra la pelea por las paritarias, disminuya el poder adquisitivo de los salarios, congele el consumo y detone mayores problemas sociales. Bueno, ya está en nuestros estudios Seferino Reato, gracias por venir. Seferino, en un rato te voy a preguntar si Scioli puede despegarse en este momento de Cristina, ¿no? Porque han aparecido algunos spots de campaña sorprendentes. Scioli diciendo que sé que la gente está enojada, pero soy distinto. Scioli directamente tomando todas las propuestas de Massa, con Massa hablando en los spots de Scioli. Bueno, cosas que buscan evidentemente diferenciarse claramente del estilo de Cristina. Está con nosotros Julio Piumato,
Está con nosotros el rabino Sergio Berman, Alejandro Arlía, ministro de Infraestructura de Scioli, Adrián Pérez, que es diputado del Frente Renovador de Sergio Massa. Piumato, ¿existe el riesgo de que una devaluación, que todos dicen es inexorable? Yo digo es inexorable, no hay forma de que Argentina pueda seguir vendiendo dólares baratos, así 100, 150 millones de dólares todos los días a este precio. Ahora, ¿hay riesgo de que eso se traslade a los precios y de que eso genere un nuevo conflicto, que es el conflicto de la lucha por el salario de los trabajadores, que obviamente no quieren perder frente a una inflación más alta, y eso signifique un condicionamiento fuerte para el próximo gobierno? Y bueno, a nadie le gusta la devaluación, pero como pasó en los 90 y en el año 2000, el peso está sobrevaluado. Uno sale de la Argentina y se da cuenta que vivimos una ficción, ¿no? Aprovechan los que salen y viajan, pero cuando esto pasa se resiente toda la economía, las economías regionales, todo. El tema que hay que sincerar el peso, creo que seguro. Ahora el tema es cómo se hace, hoy no hay margen para que se sincere a costa de los que menos tienen. Alguien se va a tener que hacer cargo de ese tema, porque en una Argentina donde hay 14 millones de pobres, hay 3 millones de hambrientos, hay una precarización laboral con el nivel que hay pérdida de puestos genuinos de trabajo, evidentemente yo hace muchos meses que te vengo diciendo que hablan de las bombas que quedan, la bomba social está ahí, entonces yo creo que va a haber mucho diálogo y encontrar por dónde se sale, pero no hay margen para ajustar. Ya el ajuste lo está haciendo este gobierno, lo está haciendo en todos los niveles, lo está haciendo con la inflación, lo está haciendo con todo. No hay margen para más ajuste. La sociedad argentina, por lo menos los que menos tienen, no pueden resistir el ajuste. Seferino, ¿ves ahí un dilema para el próximo gobierno? Claro. Es decir, empezar con una devaluación, un gobierno democrático no es la mejor manera de empezar un gobierno, digamos. No, para nada. Vos explicaste bien, además el tema económico, real, que a este dólar oficial nadie exporta. Entonces no tenés dólares genuinos, ese es el gran problema. Ahora, el problema de la devaluación es que es una macana para todos los asalariados. ¿Cómo va a ser el próximo gobierno si gana Macri, cosa que está por verse? Hay que votar. Si gana Macri, ¿cómo va a ser para devaluar y al mismo tiempo impedir que sean los asalariados los únicos que paguen la fiesta kirchnerista? Porque este problema viene a raíz de la inflación. La inflación, el gasto fiscal, hace que esta cotización del dólar al precio oficial es irreal. Ese precio no se consigue. Scioli diciendo a 10 el dólar en enero también es una gran mentira, porque ahora no se consigue en enero menos. Entonces creo que si gana Macri y hace una devaluación va a tener que hacer otros mecanismos de corrección. Por ejemplo, me parece que va a tener que tocar el tema del piso del mínimo no imponible de las ganancias. También, ¿por qué? Porque lo de la Rúa, ¿qué nos enseña de la Rúa de todo lo que se equivocó? Que lo que Macri no va a poder hacer es perjudicar a su base electoral, como hizo de la Rúa desde el primer minuto de su gobierno. Porque eso significa la muerte segura. O sea, tiene que cuidar mucho a su electorado. Y además hay un periodo de luna de miel con los votantes, y ese periodo de luna de miel se acaba, digamos. Si vos tratás de insistir con algo que a la larga te termina explotando dentro de 6 meses o un año, bueno, perdiste el momento de la luna de miel. Vos explicabas, hay muchos pesos. O sea, tiene que diseñar herramientas para sacar esos pesos, porque si hay muchos pesos, obviamente que va a haber inflación. ¿Qué le vamos a...? Los comerciantes que van a decir, no, miren, lo puedo vender a 15, pero lo voy a vender a 10 por servicio patriótico, eso no existe en ningún lado. A ver, hay una discusión, acá está Alejandro Arlía, que es economista. Te agrego una cosa a lo que decía él, que es, mira, cuando fue, porque esto es muy parecido al 99, ¿no? Es decir, acá como hay una bomba, también allá cuando se fue Menem parecía que estaba todo tranquilo, pero la bomba estaba abajo. En enero del 2000, principio de enero, Moyano hace un reportaje y dice con una sinceridad y con una responsabilidad que o salíamos ordenadamente de la convertibilidad o nos sacaba el mercado. Lo mataron. En marzo lo dijo Raúl Alfonsín también, exactamente lo mismo. Lo mataron. ¿Cómo terminamos? Nos sacó el mercado. Fue el estallido, fue la bomba que casi desaparecemos como país
en el 2001. Entonces, ahora pasa lo mismo, tiene que ser ordenado, no podemos seguir viviendo del relato. Hay que sincerar las cosas y, como dice Ceferino, el tema es quién paga el sinceramiento. No, acá hay una diferencia sustancial respecto ¿Quién paga el sinceramiento? al 99-2001, hay una diferencia enorme, que es la siguiente. Argentina ha devaluado, pasó el peso de 4 pesos a 9,50 ahora y se vende el turista en 12,50 y el paralelo está en 14 y no pasó nada con los bancos, porque están todos los bancos especificados. Es decir, acá estamos discutiendo... No, 99, yo no te hablo de 2001. No, está bien, pero la situación respecto a la convertibilidad es incomparable. Hoy estamos discutiendo cómo se sube el tipo de cambio y el peligro de que se traslade a precios o no, pero cualquier cosa que se haga no significa ni caída de bancos, ni cesación o default, que era el otro problema del 2001, porque estaban todos endeudados en dólares. No, pero con en el 99 no era así el panorama, En el 2001 fue así. En el 99. Y bueno, pero ¿cuándo fue la elección? En el 99. Dejó la bomba. Menem dejó la bomba. Sí, pero era una bomba mucho más difícil de desactivar que esta, sin duda. Era una bomba totalmente... Es interesante, en el 2002, ¿viste la devaluación que hubo del 240%? Esa no se trasladó a precios. La inflación fue del 41%. Pero la pagaron los trabajadores. La pagaron los trabajadores y los pequeños pero había medianos ahorristas. 18-20% de desocupación y había una recesión brutal. Es decir, no se podía trasladar a precio porque si los empresarios remarcaban no les compraba nadie. Y había muy pocos pesos también. Estaban acorralados. Después el gasto, el déficit fiscal fue aplanado por la mega devaluación, cosa que también hace la mega devaluación. Una mega devaluación lo que hace es hacer un ajuste. No, pero fíjate que no estamos hablando acá de mega devaluación, estamos discutiendo 60%. Si va a haber 40%, de 10 a 14 es 40%. Eso se está discutiendo. Ahora, el peligro de que eso signifique 20 puntos más de inflación. Pero vos no lo podés fijar en 14, vos no lo podés fijar en 14. Para mí, va a ser lo que diga el mercado. Yo no creo que sea 14. ¿Por qué 14? Porque ahora es 14. Ahí Julio planteaba la cuestión de si dejamos que el mercado resuelva o si desde el Estado se establece algún tipo de administración para que no resuelva directamente el mercado. Yo no conozco casos en la Argentina, salvo el 2002, cuando estábamos en depresión económica, que una devaluación no se traslade directamente a precios, ya sea precios de alimentos, ya sea precios que incorporan artículos importados para su producción, la industria automotriz, la siderúrgica, la petroquímica, los insumos para fertilizantes, para granos. No conozco ningún caso que un aumento de tipo de cambio no se traslade a precios y se traslada más allá del componente insumo importado, porque en el caso de los alimentos el componente insumo importado suele ser del 20%. Ahora, el comerciante se ve tentado en una primera oportunidad a trasladar el 100% de la devaluación a precios. Y eso va a significar una muy mala noticia, que algunos dicen, bueno, no es un 50-60, es un 40%. Un 40% de deterioro del poder adquisitivo de los salarios de 11 millones de trabajadores y de 8 millones de jubilados y pensionados. No es poca cosa. No es para subestimarlo. De todas maneras, comentemos lo siguiente. No es para subestimarlo. En la historia de las devaluaciones que se trasladaron a precio, el traslado es la mitad de la suba del dólar. Le pasó a Kicillof el año pasado. No. Subió 26% el dólar y hubo 13 puntos más de inflación. La inflación pasó del 25% al 38%. Es importante, es un traslado importante. No, además, pero Kicillof lo hizo. Que de 40 sería un 20% más sobre el 20% existente. Bueno, si vos no tenés plan, que es lo que le pasó a Kicillof el año pasado, lo que estamos discutiendo es cómo se sale de esta situación. ¿Cuál es el plan? ¿Esperar que el mercado aporte los dólares porque mágicamente... No, son dos cosas distintas. Dólares va a haber. Si Scioli dice dólares va a haber, Macri está demostrando que si abre el cepo los argentinos van a vender los dólares van a estar. ¿Por qué lo está demostrando? ¿Y por qué cayó? Y el paralelo cayó a 70 centavos. Porque están ajustando a un precio que ya no pueden vender. A 16 pesos ya no compra nadie porque la expectativa es de 15. La expectativa que había hasta ahora, cuando se creía que Scioli ganaba en primera vuelta, era arriba de 16 y seguían comprando. Da la sensación, vos pusiste una palabra que hasta ahora no se ha mencionado. Hace meses que lo escucho acá, ¿qué tiene que ver? Aldo Pignanelli siempre dijo que el precio real del dólar estaba rondando los 12. Hace meses que lo dice. Ni uno ni el otro. Entonces eso no es 40%. A mí me da la sensación de que vos pusiste una palabra que para mí es clave, que tiene que ver con cuál es el plan.
porque si no enfocamos únicamente en una variable que es el tipo de cambio. Está claro que en Argentina hoy el tipo de cambio no es competitivo, eso está muy claro. Por lo tanto, por los sectores exportadores, para las economías regionales, etcétera, es muy difícil con este tipo de cambio. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Argentina? Argentina tiene hoy un tipo de cambio que no es competitivo, pero también tiene un problema de una inflación alta, digamos 25 puntos de inflación, una economía que no crece hace 4 años, falta de inversión. La verdad es que la Argentina tiene un problema que es hace 4 años por lo menos que no hay inversión fuerte, retracción de salarios, digamos, aún con las actuales restricciones, cepo, etcétera, los salarios tienen pérdida de poder adquisitivo real, salarios, jubilaciones, en un contexto inflacionario. Entonces, a mí me parece que hoy está todo muy centrado en una variable, que es el tema del tipo de cambio. Es que es la única ancla que hay en la economía. Pero hoy, yo no estoy de acuerdo en eso. El ancla que hay de la estabilidad es el dólar oficial. Lo que pasa que digo es, vos decime, además de qué vas a hacer con el tipo de cambio, cómo generás condiciones para que haya inversión, cómo bajás la presión tributaria para poner en actividad las economías regionales, cómo reactivás salarios y jubilaciones en Argentina. Me parece que esta cuestión no es una cuestión, porque si no pareciera todo bueno, sí, si la cuestión es únicamente liberar el dólar, me parece que ahí no hay ningún plan que me esté explicando cómo van a hacer la economía. Si liberás el dólar sin plan, y generando sin ninguna reputación o confianza y demás, el dólar se puede ir a cualquier valor. Yo le mostraba que hay tantos pesos circulando y tan poquitos dólares que se puede ir a cualquier valor. Muy pocos dólares, los dólares reales deben estar en 5.000 millones, porque en realidad si vos mirás el swap es 11.000 y tenés que sacarle de encaje, etcétera, te quedas con unos 5.000. O sea, Cristina, a ver si entendemos esto. Cristina vació este año la reserva del Banco Central. Cristina le vendió este año a un sector de la clase media y media alta a través del dólar ahorro y del turismo en el exterior a Miami 12.000 millones de dólares. ¿Cómo se compensó eso? Con los 11.500 millones de dólares del swap chino. Pero son yuanes, que es un préstamo de China que está en la reserva del Banco Central. Pero no es gratis. Dólares, billetes. Vuelvo a repetir, para el tema del mercado. Pero todavía no lo usamos para eso. Perdón, todavía no lo usamos para el tema de la generación de empleo. Esos yuanes no son gratis, porque tienen que ver con el pacto con China que hipoteca la fuente de trabajo a futuro. Está bien. Porque ahí vendemos, en el pacto con China, vendemos productos primarios, volvemos al pacto de Roca-Runciman, a cambio de productos manufacturados. Está bien, ese es otro problema. No, y bueno, pero tiene que ver, Cristina, para mantener, no es gratis esa plata. Cristina le permitió a China mantener un esquema de dólar barato, dándole a un sector de clase media y clase media alta, entre dólar turista y dólar ahorro, 12.000 millones de dólares, que se llevaron a los bolsillos de un sector de la población. Gobierno nacional y popular. Este año. ¿Me permitís una cosa más? Fue así. Recién decía algo muy interesante, Adrián, que es lo siguiente. Acá hay un consenso entre los equipos económicos de Daniel Scioli y los equipos económicos de Sergio Massa, de que levantar el cepo abruptamente significa un traslado directo a precios y una disminución de poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y pensiones. En eso coincidimos el 38% del electorado y el 21% del electorado restante. Cuando muchas veces ya se ganaron, trata de hacer ya ganaron, alquimia, tenés 59. No, en términos de representatividad sobre un plan económico, evidentemente estamos mucho más cerca porque estamos planteando. Es cierto que Massa decía salir del cepo en 100 días. No de manera abrupta. No se puede hacer de manera abrupta, porque va a significar un traslado directo. Déjame decir que además de decir eso, teníamos un programa para bajar la inflación, teníamos un programa para generar inversiones, queríamos bajar impuestos a los trabajadores, queríamos bajar impuestos a las economías regionales, queríamos. Nos escuchamos. Sí. Ahora van a ver el spot de Scioli. Ahora quieren hacer todo todas esas cosas. Scioli dice que va a hacerla. El problema perdón, que está el rabino. Yo prefiero, y lo dejo, yo prefiero que lo copie la masa, por lo menos en el discurso, y no que sigan con la del miedo, porque la del miedo no es peronista. El peronismo nunca planteó miedos, El peronismo siempre planteó esperanza, siempre planteó proyectos, planteó buena onda, planteó desarrollo, planteó todas cosas buenas. Cuando hay miedo, el miedo es gorila, el miedo es discurso de los 90. El miedo es lo que planteaban para la reelección de Menem, que te vas a quedar sin cuota, que te vas a quedar sin esto. Eso es el miedo. Entonces yo prefiero que por lo menos lo copie la masa, porque bueno, estarán cambiando. Ojalá que también Cristina cuando habla lo elogie a Massa, porque entonces es un discurso, pero acá hay un doble comando. El problema, ¿no? de Scioli, él puede decir lo que quiera, como cualquier candidato. El tema es si la gente le cree. El tema es si la gente le cree. Las encuestas indican que no.
Estoy esperando la de Poliarquía, que es la encuestadora que esperamos. Todas en las PASO y se equivocaron todas de Y ahora la están primera equivocadas. vuelta. Y se equivocaron todas en las bocas de urna. Nosotros ya no esperamos datos de las encuestas, esperamos el veredicto popular. A ver, acá está perdón. Yo tengo que decir que a mí un mes antes me dieron una encuesta que no se publicó, que hizo una empresa que me la dio por gente, y a un mes antes daba que Scioli ganaba por 4 puntos la nacional y que en el balotaje ganaba Macri por 8. ¿Qué dice esa encuesta ahora? ¿Qué dice? Ah, no, ella no sé, no la hizo. Fue una empresa que la hizo para pensar. Pero, y lo dije yo en todo lado que iba, lo decía, todos me miraban. Todos me miraban, estás loco. Sergio Berman. Bueno, se cumplió. Algunos se acuerdan que a ver, Berman, no lo quiero meter de lleno en el tema económico, pero bueno, es parte del eje de la campaña de este momento del gobierno, ¿no? Lo escuchaba a Scioli, Macri, que hoy ha dicho que todo lo que dice el gobierno son barbaridades, que es todo mentira. Macri se siente cómodo, confortable en lo que considera que hoy es su palabra, digamos, ¿no? La idea de que lo que diga el gobierno, Macri lo contradice y el votante le cree. Bueno, ¿cuál es su opinión? Mira, me excede, digamos, el tema técnico del valor en el cambio, pero no me excede lo que pasó el 25 de octubre, que es la vocación de cambio. Y yo creo que todo lo que va a venir va a ser para mejor. De hecho, una sola variable, y a mí me da un poco, digamos, de pena que toda la discusión quede ahora atrapada en esta idea de consenso, que me parece que nosotros tenemos que correr de ese lugar. Creo que no hay nada más fácil que reducir la complejidad del cambio que viene a hablar de valor del dólar. Y creo que lo que vamos a discutir ahora y que la gente de alguna manera acompañe en su mayoría, más allá de quien dispute los electorados, más del 60% de los argentinos quiere un cambio. Ese cambio que ya se siente en la Argentina se va a expresar el 22 de noviembre. Y estas ideas técnicas en realidad tienen que ver con la confianza y la credibilidad, vos lo decías antes. ¿Va a haber confianza y va a haber credibilidad? ¿Va a haber reglas de juego? ¿No se va a jugar con las reglas? La Argentina va a ir para adelante con estos elementos técnicos que ustedes están de alguna manera poniendo en relieve, pero la profundidad es si la Argentina como sociedad cambió. No la política, porque la política todavía tiene que mostrar cómo va a cambiar. Pero la sociedad argentina dio una señal muy clara, que es cambiar. Y creo en este sentido de que hay un frente que es Cambiemos, con una opción discutible, opinable, hasta diría mejorable, y lo que hay es una presidente, que ahora es una militante, que plantea muy claramente que su candidato ya no es su candidato, de un candidato que tiene que hacer esfuerzos realmente importantes para generar credibilidad, de que él no es de lo que viene, que no es ni quien lo ampara, cosa que para las PASO era 45%, para la primera vuelta era 40%, y ahora estamos tomando los discursos de todos los demás, salvo el propio, negando a la madre protectora que lo ungió. Entonces eso rompe la credibilidad en un cambio y la gente va a percibir no qué cambio de dólar tenemos, sino qué cambio en la política se viene. La Argentina tiene un régimen presidencialista, el que gobierna es el presidente, pero además déjame disentir con Sergio en lo siguiente, no estamos hablando de cuestiones técnicas. Porque la economía no son movimientos de piezas de ajedrez de madera. La economía impacta directamente en la vida de la gente. Claro. Y la mayoría de la gente son asalariados, son jubilados, son pensionados, que con una devaluación tan fuerte van a... No, devaluación, no hace falta devaluación. Estamos en el cambio estamos en el peor de los mundos. Porque parece que la economía en la Argentina anda bien y frente a un cambio va a estar peor. No, es que un cambio del 40% del tipo de cambio significa que a precios va a ir, según Maxi, la mitad. Yo creo que mucho más de la mitad. A pérdida de poder... Sí, siempre se puede estar peor. No, créeme que no. A veces no lo sabemos. Yo digo que las historias han mostrado que la mitad se iba a precios. Pero todas las historias. ¿Por qué todos los... No, ¿Por qué todos los países de la región han devaluado fuertemente y no se traslada ni la mitad ni un tercio a precios? Por un nivel de consumo muy distinto. Claro, porque tienen otra historia, tienen otra confianza en las políticas económicas. ¿Por qué devaluar se ha vuelto una mala palabra en la Argentina? Lo era para Martínez de Hoz, lo era para Menem, obviamente después para Kirchner y ahora para el próximo. Porque la historia económica muestra que es una mala la historia medida. económica argentina muestra que eso se traslada a la inflación y la inflación golpea los salarios. Si se pudiera subir el dólar sin que se traslade a los precios,
Bueno, el único problema que tendrían son los argentinos que se van a viajar al exterior, que tienen que pagar más caro en Miami o en Pero Brasil. ojo que... Ojalá, pero eso no ocurre. Bueno, pero eso ocurre, no ocurre. eso ocurre en otros países, ocurre en Chile, ocurre en Brasil, pero la historia ocurre en otros económica países. se rige por la historia y la idiosincrasia de la cultura de un país. Para mí no es menor, que tiene que ver con la inflación. O sea, que es de producción y evaluación es en un contexto inflacionario. Entonces, por eso yo lo que digo es, decime cómo vamos a hacer para ir disminuyendo la inflación. Por eso me parece que está mal. Yo creo que efectivamente no estamos en el 99 ni en el 2001. Creo que la economía está mucho mejor que en esa época, aún con las dificultades que hoy tiene. Hoy tenemos 30% de pobreza, digamos, tenemos 1,5 millones de pibes que no estudian ni trabajan. Hay un contexto social complicado. Ahora, la economía real no está como en el 2001. Entonces, ese es el primer punto. Lo segundo que digo es, yo creo que efectivamente el problema que se da con el tema de la devaluación es que se da en un contexto con un 25 puntos de inflación. Entonces, a mí me da la sensación de que nosotros lo que de alguna forma reclamamos y le reclamamos a los candidatos es que expliquen un poco más del problema, que no nos centremos a hablar de a cuánto va a estar el tipo de cambio, sino que me digan cómo van a hacer para disminuir gradualmente la inflación, que me digan cómo van a hacer para generar inversiones. Insisto con esto, la Argentina necesita hoy 5 puntos por lo menos más de inversión en los próximos tiempos. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a una devaluación porque la economía está mal. Estoy de acuerdo. Porque ese dólar oficial no se consigue, porque a ese dólar nadie exporta. Por eso vamos, no porque queramos, sino porque los errores de Cristina, especialmente en el segundo mandato, que fue para mí pésimo, para vos será muy bueno, para mí fue pésimo y por eso vamos a esa devaluación. No tengo duda, pero eso no lo pongo en duda. Y el problema de Scioli, al negar esta situación, es que se pone fuera de juego. Él cree que diciendo que va a seguir el dólar a 10, cree que así va a lograr votos. Puede ser, pero oculta el problema, porque si él gana va a tener este mismo problema. Pero además vamos con un sueldo promedio en la Argentina menor a 6.000 pesos, con jubilados ganando sueldos miserables. Un segundo, las correcciones se pueden hacer de manera inmediata, como está planteando el equipo económico de Macri, y eso implica costos inmediatos. O se puede, soluciones inmediatas, un 40% de pérdida del poder adquisitivo de los salarios. 40% dijiste vos. Pero no importa. Yo digo, lo corrieron toda la semana y ahora el blue bajó. La otra cuestión es ir administrando, como planteamos nosotros, como ha planteado el equipo económico de Massa cuando era candidato, ir administrando para ir logrando que a medida que ingresen los dólares, que a medida que la economía se vaya estabilizando, ir moviendo las variables para liberar el cepo, pero no de manera inmediata, porque si no, lo que producimos es una estampida. Un dólar a 10 es mentira. Un dólar a 10 es mentira. Déjame decir una cosa, porque si no, yo no escuché que el gobierno de... Cuando nosotros decíamos la política de Massa fue igual que la de Maquiló. Cuando nosotros decíamos que había que bajarle la retención a la economía regional, nos decían que no se podía. Cuando decíamos que el 82% de movilidad hay que pagarlo, nos decían que no se podía. Cuando decíamos que ¿Pero por qué? Por eso cambió la economía. También te quiero decir una cosa. Ahora parece que todo lo que decíamos no era tan disparatado, ¿no? Pero ustedes decían el 82% a todos los jubilados. Nosotros decimos a la mínima. Nosotros decimos retenciones. Es un error eso, porque volvés a achatar mucho más la pirámide de lo que ya se acható. Pero no estamos planteando exactamente lo Pero perdóname, ¿cómo va a ser el 82 la mínima? Pero hay que tener criterio, perdón. No, está bien, Julio, no vamos a discutir eso. No te entiendo como representante de los trabajadores defendiendo una devaluación. Yo entiendo, no estoy defendiendo la devaluación. Somos víctimas, porque la devaluación... el atraso del peso no se hizo para favorecer a los menores, a los de menores ingresos, no se hizo para favorecer a los jubilados, no se hizo para favorecer a los trabajadores, no se hizo para favorecer a los pobres, no se hizo para favorecer a los hambrientos. Ese atraso del peso se fue con la corrupción, se fue con la usura financiera, se fue por otro lugar. Entonces, sincerar la economía no es perjudicar a los trabajadores. Un segundo. No es perjudicar a los trabajadores, ni a los jubilados. Recién decía Adrián Pérez que Massa proponía el 82%, el tema de ganancia, el tema del ejército en la frontera norte. Quería ir con todo el ejército ahí a reventar narcos en la frontera. Sí. Y que el gobierno decía que no sabía nada, que no entendía nada, que esto, que lo otro. Ha habido un giro en la campaña del oficialismo. Scioli está saliendo directamente a hacer campaña
junto a Massa, entre comillas? Sí, es muy pronunciado el giro, ¿no? Empezó con una agenda económica que empezó a levantar el sciolismo desde el Frente para la Victoria, que tiene que ver con el 82% móvil, aunque haya algún matiz, pero es una bandera que levantó Massa en su momento. También el impuesto a las ganancias. Lo había alcanzado a prometer Scioli antes de la elección, pero prácticamente en un acto 2 días antes del cierre de campaña. Ahora lo retoma. Y también esta política de convocar a algunos sectores que están de acuerdo quizá con la mano dura, es decir, bueno, el ejército a la lucha contra el narcotráfico. Se lo cuestionó mucho desde el gobierno nacional. Agustín Rossi, se lo dijimos a Pepe Scioli en este programa, había dicho, bueno, que eso era ilegal directamente. Ahora lo propone Scioli. Pero pará, yo lo escuché a Cristina el viernes pasado en el Polo Tecnológico de Palermo, con Scioli al lado, decir que había declaraciones grandilocuentes respecto al uso de la lucha contra el narcotráfico, y que había hablado de eso era Scioli tomando la campaña de Massa. Sí. Cristina se pasó el viernes pasado 10 minutos hablando de cómo estaba radarizado todo el territorio argentino y que por eso no entraban los aviones del narcotráfico, en un acto que no tenía nada que ver con el narcotráfico, era un mensaje directamente a Scioli. ¿Lo van a dejar a Scioli diferenciarse con estas cosas? Bueno, lo está intentando hoy en declaraciones a Canal 13, otra vez un giro que tiene que ver con los cortes de calle, que en su momento incluso la presidenta lo había impulsado, por supuesto el macrismo lo impulsa. Quiero orden en las calles, no más cortes de calles, de avenidas, no joderle más la vida a la gente, con mayor vehemencia Scioli, tratando de captar también ese voto de los que están en contra, bueno, de corte de calle, de protesta social. O sea, está endureciendo ese mensaje y después, bueno, lo vemos claro en el spot también, ¿no? El spot donde es un spot de Massa dentro del spot de Scioli. Mirá ese spot, muy impresionante, sorpresivo, bueno, es una estrategia también de campaña. Scioli tomando directamente todas las consignas de Massa e incluyendo al propio Massa. No sé si Massa le hará un juicio por copyright o qué, incluyendo al propio Massa en el spot electoral de Daniel Scioli. A los jubilados le contamos nuestra decisión de poner en marcha el 82% móvil. Le vamos a dejar de cobrar retenciones. Mostrar que la Argentina le declara la guerra al narcotráfico. La firmeza de decirle a los argentinos, van a tener un presidente que va a eliminar el impuesto a las ganancias. Mi primera decisión de gobierno, no tengan duda, va a ser implementar la eliminación del impuesto a la ganancia a los trabajadores. O los jubilados, del 82% móvil en la mínima. Tolerancia cero contra el narcotráfico. Me comprometo y lo voy a cumplir, la eliminación de estas retenciones de las economías regionales. Porque las propuestas peronistas solo las puede cumplir un peronista. Es muy impresionante. Es novedoso, porque claro, no ha habido en la historia argentina hasta ahora un balotaje, pero es el spot de Scioli que está usándolo a Massa y después, bueno, dice exactamente lo que decía Massa. Es muy raro. Puede ganar porque puede pasar cualquier cosa. No se sabe, por ahí tenga éxito. Pero es raro que un candidato tenga éxito tomando al otro ya en cuerpo y alma, ¿no? Porque toda la imagen. Porque se queda como una desesperación y se pone, digamos, a que mañana Massa salga a decir no tiene nada que ver. O sea, no hace falta crea un mañana, flanco. Claro, pero imagínate que mañana repita y pasado. Pero, Rabino, ahora Macri no está compitiendo contra Scioli y contra Massa, los dos juntos. No, en absoluto. Es decir, en realidad, yo no sé si es un spot publicitario o es una edición, porque si alguien se lo mostrase en otro contexto... No, es un spot que va a empezar a rotar mañana de los spots de campaña del oficialismo. Vos mostrar este spot a cualquiera en las PASO. Dicen, no, este es un chiste, esto es una edición, esto es una joda, porque en realidad vos no podés presentarle a un votante, subestimarlo de manera tal que todo lo que vos combatiste, porque no es que no acordaste, combatiste para diferenciarte por el solo hecho, no de cambió la ideología y el país. Lo único que cambió es que no tenés los votos para ganar, y como para ganar estás dispuesto a decir cualquier cosa, haces un spot como este. ¿Me permitís un momento, Maxi? Nosotros hablamos muchas veces del consenso, del diálogo, de escuchar al otro, de tomar las propuestas de todos los sectores. Ahora lo escucho
a Sergio plantear combatir. Nosotros nunca combatimos Siempre en términos combaten, electorales. siempre combaten, siempre dividen, siempre yo te estoy hablando. confrontan, Ahora lo siempre único que, la denostan. única confrontación nuestra es ¿Cuál es? Macri o Scioli. Esa No, es nuestra confrontación. no. Y es electoral. República y demagogia. Bueno, ese es tu eslogan de campaña. ¿Qué Lo no es nuestro un eslogan? un Vení al balotaje. Congreso conmigo, En un vas a ver lo que pasa. En un balotaje vos elegís entre un candidato Vení o a ver el lo que otro. hicieron con los auditores Y que vos generales de la Nación. que vos tomes propuestas sobre electores o el electorado de otro candidato que quedó en el camino, no es necesariamente un pecado, porque si se quiere, en muchas cosas, tenemos una afinidad y un parentesco de origen con nuestras diferencias que existen y que van a seguir existiendo. Pero no es tan loco plantear que se pueden incorporar campañas de otro que pudo plantear. Arlía, yo tengo una pregunta. Te mato un segundito que le voy a preguntar, le voy a preguntar a Adrián Pérez, que es del Frente Renovador y que bueno, ahora parece que está haciendo campaña con Scioli, no sé. No, nosotros Sí. mira, fuimos bastante Hoy claros. Roberto Labaña dijo que va a votar por el cambio, ¿no? Otro Nosotros hemos dirigente sido importante del Frente bastante Renovador que claros, dijo que va a votar por el cambio. después de la elección, ¿cuál fue la posición? Que fue, nosotros vamos a defender en el lugar que nos toca estar, que es el Parlamento, las propuestas que hemos hecho durante la campaña. 82% móvil, bajar los impuestos a las economías regionales, bajar los impuestos al trabajo, tener una política muy fuerte de incentivo para el empleo joven, una política distinta y fuerte para mejorar la calidad educativa. Bueno, y Scioli, eso lo queremos todas hacer esas nosotros. medidas las tomó. Bueno, ahora las tomó. Pero disculpame, había denominadores comunes en la campaña. Había muchas cosas que nosotros ya teníamos de ese en la campaña. No, nosotros, ¿Sí? la verdad es que nosotros nacimos al amparo de que el gobierno siempre negó esta cuestión. El gobierno, nosotros decíamos, Daniel hay que bajar los Scioli impuestos al planteó- trabajo y el gobierno nos respondía, es imposible, quieren Daniel diferenciar al Scioli Estado. planteó Decíamos, la baja de las retenciones déjame en la terminar, economía regional. hay que En bajar campaña. las retenciones a la economía regional porque las están matando y Lo la veníamos respuesta del diciendo gobierno que- era, es imposible bajar las retenciones. Siempre era imposible y además casi que nos trataban de los tipos que venían a diferenciar el Estado y que no venían a hacerse cargo del problema social de la Argentina. Entonces, lo hicimos desde ese lugar. Y después creo que cada uno de nosotros hemos manifestado. Ahora, ustedes no se sienten ofendidos si lo toma Scioli, porque la verdad que es un reconocimiento en todo caso nosotros nos sentimos ofendidos a lo que han por sido esta las cuestión. propuestas de masa. Nosotros somos bastante, lo suficientemente con los pies puestos sobre la tierra y modestos como para decir, hicimos una propuesta, hoy la competencia es entre los dos candidatos que ganan el balotaje. Nosotros no estamos en esa competencia. Pero le queremos agradecer a los 5 tu millones. voto, digamos, vos, No, vas pero a yo sí lo votar que por no- Scioli por Yo ya dije que hay dos propuestas, que hay una que es desde la continuidad y otra que es de cambio y que yo opto por el cambio. Por eso es una manifestación personal y no una manifestación muchas veces, perdón. No. A ver, un segundo. Le dice a Arlía que opta por Yo muchas veces que en este programa. Ahora, dije- ¿no lo hizo cambiar de opinión este spot? ¿Lo conmovió? ¿No te hizo? No, a mí me parece Lo conmovió, a ver, se vio yo la verdad es identificado. que el ciolismo intente convencer al electorado y que se tome las propuestas, no sé, es la campaña de ellos y la verdad es que si ahora, lo importante es que ahora en el próximo Parlamento que nadie tiene mayoría, hay que sostenerlo, porque la verdad es que ahora tengo que ir el 82%. El 10 de diciembre va a haber un nuevo congreso, quiero verlos a todos votando el 82%, bajar las retenciones, bajar los impuestos al trabajo, quiero todo eso. Adrián, escucha una cosa. Scioli no pudo ni elegir los diputados que le clavaron en la lista, que son los que vos querés que voten esto. Es decir, le cargó la lista con todos los compañeros de la Cámpora, son los que van a estar en el Congreso votando lo que vos querés que voten, porque ahora Cámpora, Aníbal, Parril y Zanini no pueden hablar porque por el marketing electoral tienen que dejar que se pegue Scioli a Massa. compiten en estas elecciones? Perdón, Cristina compite en estas elecciones. Maxi, No, es Macri Scioli, disculpame. en este programa, a principio de La año, gente yo va a encontrar decía esas dos que lo boletas, ¿no? ideal sería que todos los candidatos coincidan en las propuestas para que la gente elija lo más confiable. Es lo que está pasando ahora. Es decir, todos los candidatos toman la propuesta que votó la gente. Yo coincido con Adrián. Esperemos que después de la elección, este compromiso y esta agenda, el que gane, los que pierdan, acompañen estas ¿Vos lo cosas, viste ¿no? alguna vez a Daniel Scioli cumplir? No, por eso, yo digo, Espero espero que sea así. Digo, hay toda una discusión también. Por los jubilados, Ahora vamos a mostrar otro spot de campaña de Scioli también polémico, diciendo yo sé que hay mucha gente enojada. También ¿no? tratando de diferenciarse, ¿no? Claro, marcando las diferencias con Cristina. Pero también Scioli hizo una entrevista con La Nata el fin de semana. Sí. Enemigo número 1 del gobierno, y hoy Aníbal Fernández le pasó factura.
Sí, bueno, porque el programa de Lanata fue el que presentó la denuncia de Martín Lanata contra Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, antes de las PASO se lo involucró en el triple crimen. Dijo hoy Aníbal Fernández a la mañana: me hubiera gustado que Scioli me hubiera defendido. Eso era lo que yo hubiera esperado de él, pero bueno, no es el momento de hablar, pero lo dijo, y es una diferenciación más de Aníbal Fernández y una crítica más de Aníbal Fernández desde la Casa Rosada todas las mañanas contra Scioli. Ese conflicto no se termina de resolver, sigue todos los días, tiene un nuevo capítulo. En su momento, la semana pasada, lo criticó a Marangoni por decir que Melconian no había dicho que había que bajar las jubilaciones y los salarios. En su momento también le pegó a Scioli por haber desmentido a Batakis. Bueno, este es un nuevo capítulo. Todos los días Aníbal Fernández desde la Casa Rosada cuestionando a Daniel Scioli. Y Scioli le respondió: ganó Vidal y le deseo lo mejor. Sí, dice que hizo campaña por Aníbal Fernández, Scioli, claro, pero ganó perdió, Vidal y ahora le deseo lo mejor. Como dejando atrás el capítulo Aníbal Fernández. Insólito que Delía le haya pedido con cierto criterio, pues el sciolismo se lo está pidiendo a Aníbal Fernández, que baje un poco los decibeles y que se calle, pero que Elías salga a pedirle a Aníbal Fernández que se calle, muestra que hay parte del kirchnerismo que realmente cree que otro sector del kirchnerismo perjudica a Scioli. Sí, sorprendió, ¿no? A través de Twitter hoy Delía, como compañero y sin ánimo de faltar el respeto, creo que Fernández Aníbal debe llamarse a silencio hasta después del balotaje, ¿no? Bueno, es fuerte. Sí, por supuesto. Otros desde el sciolismo dicen lo que dijo Samid, directamente apuntando contra la presidenta. Cada vez que habla, Scioli pierde 700.000 votos. Bueno, hay que ver si eso lo comparte el resto de... Mira, y quiero dejar picando este otro spot, lo vamos a ver acá, este otro spot de Scioli, en el cual habla de que hay gente enojada, pero con él va a ser distinto. Enojada, obviamente, con Cristina. Sí, aunque no lo dice. Con estos años. Algunos están enojados, pero no creo que estén enojados con la asignación universal para sus hijos, ni con las netbooks que recibe cada estudiante en las escuelas, ni con las casas de Procrear, ni haber recuperado YPF, aerolíneas, nuestros ferrocarriles y muchos logros más. Quizás estén enojados con las peleas, pero conmigo es distinto. Yo soy un hombre de diálogo, como ya lo demostré en mi vida. Moderado. Bueno, ahí está. Moderado, pacífico, pero decidido. Ahí está. Scioli. Sí, bueno, se asustaron en el control. Me dieron un Scioli muy pero yo corrijo una cosa. Este es mucho mejor que yo corrijo una cosa, que siguen insistiendo con una falacia. Seferino, bueno... Este es un muy buen spot, digamos. Este es bueno, Me parece que tiene una gran factura y además a él se lo ve mucho más entero que los últimos días. Quiere decir que el fin de semana le hizo bien, descansó. Porque hasta el viernes estaba bastante averiado y ahí se lo ve. Bueno, la pregunta es si se puede despegar, si hoy Scioli puede mostrarse más Scioli que nunca y despegarte. Es difícil y además él no cree en eso porque ahí Lanata le tiró la pregunta sobre vudú y se escapó por la tangente cuando si quería diferenciarse tenía un tema para diferenciarse. ¿Pero cómo va a pedir a 15 días de balotaje la renuncia de vudú? No, la renuncia no, pero y Cristina le clava cadena nacional todos los días. Pero decir, por ejemplo, ahí se podría haber diferenciado. Si es diferente, algo tendrá de diferente. Bueno, él lo sabrá. Bueno, vos decías que era bueno este spot, donde decía, a vos te gustó, mucha gente. Pero ¿sabés qué? Que los creativos siempre copian. ¿Sabés qué copian? Si copian bien. ¿Te acordás de este spot de Menem que decía que también en el 99 había mucha gente pensando en eso. Que estaba enojada? Míralo. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la Estaba pensando en ese, pero ahí es... ¿No se acordaba de ese? Menem ahí ya asume su derrota. Sí. Que es lo que me parece que Scioli está transmitiendo también. Que está desesperado. No, es lo que le pasa a los gobiernos en los balotajes, que hay un sector de la población que vota en contra y por eso la carta de Scioli, de romper esa idea de los que están en contra con el kirchnerismo. Pero perdón, seguimos... Esa fue la carta de Scioli. Maxi, seguimos repitiendo errores. La asignación universal no es universal, porque están siendo hoy discriminados los hijos. Me tengo que ir a una tanda muy cortita, ahora lo discutimos. Tanda, un minuto y volvemos. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto.
Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Dansque, para proteger tus maderas al exterior, sin lijar, fácil de mantener, seca rápido y dura más. Dansque de Petrilac. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Comió mucho, le cayó pesado. Pregúntele a su farmacéutico. Por su mecanismo de acción, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Hace 2 años nos animamos a la Intacta y la diferencia fue mucha. No porque lo diga yo, es que el Rinde habla por sí mismo. Descubrí el Rinde incremental de tu zona y desafía vos también los límites en soja. Bueno, vamos cerrando el programa con esta discusión, ¿no? ¿Vos crees, Diego, que tiene margen hoy para moverse, para correrse Scioli? Se está apoyando más en el peronismo, ¿no? Hoy hubo una reunión del Consejo del PJ, está buscando el respaldo de los gobernadores que le dicen alejate como puedas de Cristina para hacer la campaña estas 2 semanas. Sí, porque había también una preocupación de Scioli de cómo iban a jugar los intendentes y los gobernadores que ya resolvieron su elección el 25 de octubre. Hoy hubo una reunión del Consejo Provincial del PJ, estuvo ahí Fernando Espinosa, estuvo Alberto Descalzo, algunos de los intendentes que todavía retienen el poder en los municipios del Gran Buenos Aires en respaldo a Scioli. Tratar de mostrar a toda la tropa ordenada y sí, hacer un contrapeso con respecto a Cristina, pero va a depender mucho de lo que diga Cristina, si aparece o no, y si aparece, cuándo aparece, en sintonía con este giro de Scioli, de acercarse a Massa, o si aparece dinamitando nuevamente... Claro, la estrategia de Scioli de estas últimas 2 semanas. Seferino, circulaban algunas encuestas, estamos viendo ahí la de Management and Fit que publicó Clarín. Management and Fit también la pifió en la primera vuelta, daba 9 puntos de diferencia a Scioli. Pero bueno, ahora están mostrando arriba a Macri, ¿no? También está la encuesta de Ipsos Mori Araujo que le daba ganador en primera vuelta por 12 puntos de diferencia. Lo he leído. A Scioli, que también ahora lo muestra a Macri ganador. ¿Vos crees que la elección tiene una tendencia que está definida? No, para mí no está definida para nada. Hay un voto, es móvil el voto. Y me parece que además también va a depender de cuánta gente vaya a votar y de cómo sea la fiscalización. Claro. O sea que me parece que hace bien, Cambiemos, en estar atentos, pero Scioli demuestra una voluntad de poder y él es un luchador. O sea, yo creo que la elección para mí está abierta, aunque hay otro favorito, que ahora es Macri, ¿no? Rabino Berman, un cierre.
No, yo creo que acá, independientemente quién sea ungido presidente, y creo que hace falta moderación y también humildad para el trabajo de lo que queda, porque todos de alguna manera creo que aprendimos que los votos, además de lograrlos, va a haber que cuidarlos y nadie los tiene ganados. Pero lo bueno es que a partir de mañana empieza el último mes de Cristina como presidente. Y eso es algo que todos tenemos que celebrar, una transición ordenada para el país que viene, dejando ya esto en el pasado para que cada uno lo pondere como mejor lo entienda. Arlida. Nosotros aceptamos la voluntad popular cuando ganamos, cuando perdemos. No creemos que haya una cuestión de fiscalización de por medio. Sí, que está bien que se haga, pero son dos boletas, es Scioli o Macri. Yo creo que va a ganar Scioli porque evidentemente la propuesta es mucho más popular y tiene mucho más que ver con la necesidad de los trabajadores, los jubilados, los pensionados y sobre todo de la industria nacional. Adrián. Sí, creo que el Parlamento va a tener un rol muy importante en lo que viene. Desde ahí creo que vamos a tratar de ser garantes de estas cuestiones, ¿no? Del 82%, de bajar impuestos a los trabajadores, de bajar impuestos a las economías regionales. Y también creo que, así como digo, todas estas cosas estuvieron mal, lo institucional ha estado muy mal. Nosotros venimos de un proceso muy grave de lo que pasó con la GN. También creo que, y rescatando alguna cuestión que planteaba Scioli en su spot, hay algunas cosas para defender. La asignación universal por hijo, un sistema previsional público que tiene un nivel de cobertura importante. O sea, hay cosas que han sido derechos, la ley de matrimonio igualitario, la ley de violencia de género. Hay cosas en las cuales efectivamente se ha avanzado y hay que poder sostener en las próximas. Nos estamos despidiendo, me quedé sin tiempo. ¿Querías decir algo, Pimato? Sí, quería decir que algo que tiene que ver con la Argentina de hoy, ¿no? Macri fue a ver el viernes a los CUOM y le sacaron los baños químicos. Y hoy le sacaron los baños químicos, que se lo había dado antes, pero antes asumió hoy la conducción que responde al gobierno de Ante Capital. Y bueno, yo hice una gestión porque me llamaron. Bueno, hay que reponerle los baños químicos. No, ya está. Ya se lo pusieron. Bueno. Recién me acabó Félix Díaz, me mandó un mensajito. Gracias a, lo tengo que decir, a Diego Santilli. El gobierno de la ciudad les puso los... Gracias a todos. Nos estamos despidiendo. Está llegando Roberto García al aire de Canal 26. Una cosa más te digo, una preocupación. Nos reencontramos mañana. Me la cuenta y la cuento mañana al aire. Nos reencontramos mañana. Un estudio reveló que los argentinos lideran